Amigos, este es el programa Diálogos de Montonera. Bueno, ingresamos a la recta final hacia el domingo 7 de junio. Un día crucial para el Perú en que los peruanos tendremos que decidir si seguimos apostando por la libertad, por el Estado de Derecho, por la constitucionalidad, más allá de los errores que se suelen cometer en estas experiencias. Pero en realidad esa es la decisión. Si seguimos apostando por la libertad o nos tomamos un atajo y caemos en este discurso populista de la demagogia que nos propone una asamblea constituyente y un programa nacional de nacionalizaciones y expropiación. Es decir, el mismo camino que ha convertido en fábricas de pobreza a Venezuela y Bolivia. Y bueno, ya los candidatos han hecho sus grandes movimientos, hubo el debate, el señor Roberto Sánchez ha presentado, entre comillas, un nuevo rostro con todo su equipo de gobierno, sin embargo, manifestando y ratificándose en la Asamblea Constituyente. Necesitamos reflexionar sobre estos temas y necesitamos la experiencia de los políticos, de los hombres que han estado en el Estado, que han estado en las campañas. Y por ese motivo hemos convocado a Juan Cheput, exministro, excongresista y un hombre trajinado en muchas campañas electorales en el Perú desde el año 2000 hasta la fecha. Y por ese motivo lo hemos invitado. Buenas tardes, Juan, gracias por la Buenas conversación. tardes, querido Víctor. ¿Qué tal? Bueno, hubo el debate. Posteriormente hubo una serie de noticias con respecto al debate y la presentación del equipo o el plan de gobierno de Roberto Sánchez. ¿Cómo ves a los candidatos corriendo hacia el domingo 7 de junio? En lo que se refiere al manejo del post-debate, creo que la parte política que manejó bien, al igual que Keiko Fujimori, pero en el caso de Roberto Sánchez fue más estentoria, ha sido liquidada con la presentación el día de ayer del famoso plan de gobierno u hoja de ruta. Hace tan solo unos días, Roberto Sánchez manifestó que él de ninguna manera iba a hacer una hoja de ruta que tenía los planteamientos bien claros, el norte bien definido y la línea programática completamente objetiva y al servicio del país. Bueno, pues se desdijo una vez más y ha presentado una hoja de compromisos, ya el título no importa en verdad, pero que en la práctica es una hoja de ruta que define varios caminos que no mencionó ni en el debate ni en los días anteriores, ¿no? El de la Asamblea Constituyente en la cual se ratifican la liquidación del contrato de Camisea a pesar que él dijo que iba a respetar los contratos ley y por otro lado una serie de medidas disparatadas en el ámbito económico como por ejemplo elevar estratosféricamente el salario mínimo vital, con lo cual va a generar una gran cantidad de despidos, ¿no? Cosas de ese tipo. Y luego pues la presentación ya de rostros de la izquierda vinculadas a la economía, que lamentablemente no se dan cuenta de la confusión que están generando en el pueblo peruano. Ahora bien, pero hoja de compromiso, ruta de compromiso, cualquiera sea el Sí, un nombre, nombre. no, no llega a ser una hoja de ruta si es que siguen persistiendo en la Asamblea Constituyente. En realidad, esa es la línea demarcatoria entre el sistema y el antisistema. Sin haber una duda, mira, aún más, en el debate él mencionó la necesidad de recuperar el referéndum, Que es el camino. que es el camino, y eso se le escapó a Keiko o a sus asesores para señalar, usted acaba de ratificar públicamente que van a lograr, a través de la vía del referéndum, convocar una asamblea constituyente. Y lamentablemente, Víctor, hay una serie de opinólogos que vienen diciendo no tienen los votos en el Congreso ni cosa por el estilo. La política, y eso me lo decía Carlos Ferrero, en el Pleno todo lo puede, ¿ya? O sea, si se ponen de acuerdo, si hay un momento constituyente, si hay una ola de violencia. Mira el caso, por ejemplo, del mismo Pedro Castillo. A las 8 de la mañana en RPP, Edgar Málaga dice, no hay los votos para la vacancia, ¿no? Y a las 11 de la mañana se le vaca, ¿no? Ahí está el principal ejemplo de que el Pleno lo puede todo. Y en ese caso específico, yo creo que va a haber, en el supuesto negado que este señor llegue al poder, de Roberto Sánchez, va a haber primero una ola de petitorios que va a pasar a la violencia física al estilo de Chile, y luego van a decir, como existe un momento constituyente, referéndum, y el Congreso va a votar, sin ningún problema
en nombre de la calma y la paz social. Por eso es peligroso y es necesario ponerlo sobre la mesa. Claro, el tema de la constituyente es un elemento demarcatorio porque marca un camino dentro de la legalidad y la movilización de masas, de la movilización de masas por el poder. Digamos, imaginémonos que Sánchez, algo que no me parece a mí posible, llegar a ganar las elecciones o llegar al poder, desde el primer día te puedo asegurar que con el proyecto de la Asamblea Constituyente, las minas van a ser tomadas por sus trabajadores, las empresas agroexportadoras van a ser tomadas por sus trabajadores, o se va a promover toma de minas, de empresas. Claro, es la fabricación del momento constituyente. Claro, con el objetivo de afirmar el plan de nacionalizaciones, de expropiaciones, que solo pueden ser posibles con la constituyente. Y eso es chocar con el Congreso. Por supuesto, y también hay otras cosas que están pasando desapercibidas ante estos peligros que tú estás mencionando. Por ejemplo, el afán de volver a gravar con impuestos la exoneración, por ejemplo, de las agroexportadoras. Estos señores no entienden, y en esto ha habido un debate económico, que para poder ser competitivos necesitamos de determinadas facilidades, entre ellas la exoneración de impuestos. Desde el punto de vista laboral no hay ningún problema, pues los mismos trabajadores se han manifestado que están trabajando en condiciones adecuadas, están recibiendo una remuneración por encima del promedio, pero competitivamente, con la ola de aranceles que ha habido con Donald Trump, ¿no? Los problemas de competitividad que hay por la estacionalidad con diversos países en el mundo, se necesita de un apoyo del Estado. En este Se caso, necesita un régimen promocional agrario. por supuesto, Para el señor ha dicho mantener, que lo primero que va a hacer es que lo va a eliminar. O sea, bueno, va a eliminar, las cifras en el sector agrario son impresionantes, estimado Juan. 1.5 millones de empleos entre directos e indirectos. En Ica, pobreza menos de 6%, parece otro país. Es otro así es. Y país. sobre todo no hay brazos para el trabajo. Y es un lugar que convoca a trabajadores de Huancavelica, Empleo de Ayacucho. masivo, empleo Claro, masivo. y si no tendríamos graves problemas en esas regiones circundantes a Ica, ¿no? Entonces, querer retroceder en todo ese tipo de cosas realmente me parece una barbaridad. Ahora, volviendo a la presentación de Sánchez, su hoja de compromiso, así lo llama, creo, ¿no? Sí, Hoja, mira, ni siquiera se han puesto de acuerdo. Yo estuve ayer con Carlomagno Salcedo y dijo un nombre por lo menos con 6 o 7 palabras que no puedo recordar, ¿no? Lineamientos estratégicos para un nuevo compromiso, una cosa así. o sea, lo cierto es que tú no crees que esto le va a quedar claro a la ciudadanía. Es decir, el señor Sánchez saca un programa para la primera vuelta, luego lo esconde, saca otro programa del sombrero, dice que no hay hoja de ruta, luego dice que hay la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el efecto que esto va a producir, crees tú, Mira, en su nuestro estrategia? país, nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, son altamente politizados. Está cometiendo un grave error el señor Roberto Sánchez desde el momento que él cree, o sus adláteres, sus nuevos aliados, creen que se puede engañar al pueblo peruano. Hay diversos discursos. Yo ya no sé con qué Roberto Sánchez quedarme, pero Eso es peor muy, aún. lo que tú señalas es muy importante. Hay una multitud de discursos en Sánchez. Claro, tú tienes un Roberto Sánchez pro Julio Velarde, otro anti Julio Velarde, pro Asamblea Constituyente, en contra de la Asamblea Constituyente, habla de las religiones, en otras se declara ateo, es decir, cambia de discurso y eso es peligrosísimo en un hombre de Estado. Pero hay otra cosa, el señor Sánchez se autodenomina el mejor ministro de Comercio Exterior y Turismo. Yo no sé también qué pasó con los asesores de Keiko, porque yo a Keiko le tengo muchísimo respeto y sé que un hombre o una mujer de Estado requiere pues de un Estado mayor. Se olvidaron de decir, el único país que en América Latina no ha recuperado los niveles prepandemia en materia de turismo es el Perú. ¿Y por qué? Por los 2 años de este individuo, Roberto Sánchez, que no hizo nada. Bueno, la desorganización de Machu Picchu Eso comenzó él. claro. Mira cómo está Machu Picchu. Así es, y él en ese sentido tiene también diversos discursos, pero sobre todo el de la confianza. No se puede confiar en él ni en sus abanderados, ni Mira, en su vocero. mira qué interesante lo que señalas. Luego del debate, Milagros Leiva lo entrevista en vivo, en el escenario del debate,
Y sucede que unos minutos antes el ministro Luis Miguel Castilla había estado con Milagros Leiva y había desmentido frontalmente esa supuesta aseveración que le atribuía a Sánchez en el sentido de que él había dicho de que Franklin era el mejor ministro de Economía. Bueno, Sánchez se corrió. Sí. Se corrió de una entrevista. ¿Hay algún antecedente de ese tipo en algún proceso electoral en el Perú? No, ninguno. No hay ninguno. Los presidentes que han ganado son conscientes de que tienen que tener una actitud favorable a la prensa, sobre todo en el post-debate. Y yo creo que desde el momento que esto se ha mediatizado y que empieza de manera efectiva en el año 2006 con el debate entre Ollanta y Alan García, el post-debate es importantísimo y se da a través de los medios de comunicación. Ahora hay señales en vivo y en directo desde el local del jurado. Antes los candidatos asistían a los medios de comunicación, ¿no? Iban directamente a Panamericana, América, Canal N, a Willax, al Montonero, ¿no? Iba uno directamente. Hoy en día, gracias a las microondas, a las facilidades que da la modernidad, se quedan in situ y ahí visitan a todos. Algo que yo en algún momento escribiré en detalle porque fui testigo presencial fue el postdebate, por ejemplo, de Carlos Álvarez. Yo creo que si él sube las encuestas, no es solo por el debate, sino porque fue el único candidato que le dedicó tiempo a todos, sin excepción, durante buenos minutos, hasta la medianoche que le dijeron vayas, ¿no? Ese post-debate que ayer protagonizó Keiko y Sánchez Sánchez pierde en la práctica cualquier cosa que pudo haber ganado en el debate con este desmentido y con esa actitud. no solamente el desmentido, sino lo de ayer, de la presentación de su hoja de compromisos, ¿no? O sea, él se está desdiciendo permanentemente. Él habla de la tolerancia de un Perú para todos, ¿no? Todos los peruanos, habla de la necesidad de integrarnos, y luego cuando no está contento con una aclaración que le hace Milagros Leiva, se saca y la deja plantada, ¿no? No se ha visto eso. Eso no se ha visto. Y creo que en América Latina tampoco. Bueno, Maduro interrumpió una encuesta con un periodista de Telemundo en vivo, ¿no? Pero, ¿qué otro comentario, qué otra reflexión te produce el equipo de Sánchez que presentó ayer? Incluso se vocea que Manuel Rodríguez Cuadros sería su primer ministro. Sí, es Pero, ojo, Antauro y el Movadef escondido. Así es. Mira, yo creo que no han podido esconder a Antauro Humala el atrevimiento que él ha tenido hace tan solo 5 o 6 días de decir que él ha sido el causante de la mitad de los votos de Roberto Sánchez, no ha sido desmentido. Roberto Sánchez no le ha dicho, estate quieto. Por otro lado, la guardia dorada de Roberto Sánchez siguen siendo los antauristas, ¿no? Ellos se encargan de toda la seguridad del jefe. Pero lo peor de todo es que no existe un claro deslinde, no solamente de Roberto Sánchez, sino de sus allegados. No ha habido ni una sola respuesta política de parte de Pedro Franque, que dijo que si él sigue yo me voy. Le han dicho en su cara pelada, yo me quedo y más bien que se tiene que ir eres tú. Y a mí me sorprende que Manuel Rodríguez no tenga una actitud más distante, de total... Diplomático de carrera, ¿no? Claro, del total deslinde, pero que sobre todo fue ministro de Alejandro Toledo en el momento del Andahuaylazo. Por lo tanto, él sabe... No recordaba eso. No, con absoluta seguridad. Él era el canciller del Perú en el momento del Andahuaylazo. Y en esos momentos está con una persona que quiso darle un golpe de Estado al que fue el presidente en el periodo que fue canciller Manuel Rodríguez Cuadros. Yo creo que la ambición tiene un límite, ¿no? Y en ese sentido, las características de Manuel diplomático está bien para que él sea canciller, pero presidente del Consejo de Ministros en unas circunstancias como estas, pues yo creo que le harían mucho perjuicio al país. Yo sigo pensando que lo mejor que le puede pasar al Perú es una presidencia de Keiko Fujimori por 3 razones fundamentales, ¿no? En primer lugar, no nos está mintiendo en cuanto a su programa de gobierno. Justo hoy día hemos publicado un artículo en la que se señala que un resumen del debate podría ser también que Keiko representa la sinceridad, no la verdad, ni siquiera nos atrevemos a decir la verdad, y en el caso de Sánchez la falsedad, sobre todo con el La falsedad y la demagogia, ¿no?
Porque mira, tal como dice el editorial del Montonero el día de hoy, tú tienes una situación en la cual hay coherencia a lo largo del tiempo, que es importantísimo para la generación de políticas públicas. Tú no puedes decir A, B y C y generar pues un espanto en los inversionistas o en aquellas personas que se van a beneficiar con sus políticas. En segundo lugar, como una especie de casting. Tengo estas ideas y tengo estas personas que pueden llevar a cabo estas ideas, ¿no? El equipo de plan de gobierno, con algunas excepciones, obviamente, como en todo equipo humano, pero el núcleo que está en el ámbito de la economía, de la seguridad, yo creo que da la talla. Y en tercer lugar, algo que yo reivindico, y voy a utilizar esa palabra nuevamente, en cualquier político, el afán de pensar en la historia y la necesidad de reivindicarse como gatillador de tu performance política. Cuando Alan García hace campaña, yo en esa época estaba lejano a él, pero luego lo he conversado, llegamos a desarrollar cierto nivel de acercamiento hacia los años 2011, 2012, 2013, siempre tenía presente su papel en la historia, qué iba a hablar la historia de él, y por eso él decía, por eso para mí la reivindicación en relación a mi primer gobierno era fundamental. Esa reivindicación se le quiere negar a Keiko Fujimori y yo creo que esa es la principal garantía que tenemos que tomar en cuenta. El deseo de poner nuevamente el apellido Fujimori sin ningún tipo de contrasentido, sin ningún tipo de crítica, ese afán de reivindicar su apellido, yo creo que es un gatillador importante que no podemos dejar de lado y yo creo que va a ser un gran motivador para ella, ¿no? Y que se le quiere negar esa posibilidad, tal y como se le negó a García, y tú lo sabes muy bien. Pero que al final pudieron hacerlo, ¿no? Claro, y el otro, me gustaría que me comentaras este asunto. Una de las estrategias de Keiko, desde que empezó la campaña hasta estos días que restan para el domingo 7 de junio, ha sido el morigerar, el suavizar esa imagen de dureza, ¿no? Esa imagen de autoritarismo que le atribuyen los relatos, sobre todo esta narrativa, este relato que dice, si ella llega al poder, no va a abandonar el poder, se queda, cuando es todo lo contrario, ¿no? Se va a quedar mucho tiempo. En realidad no hay persona que soporta tantos abusos del Estado de Derecho como ella, que se lo soportó todos. Y ha dicho una gran verdad y ha dado la cara en todo momento y ha ido presa 500 días por dar la cara, ¿no? No ha sido una persona que ha huido como Vladimir Cerrón, por ejemplo, ¿no? Sino que se ha sometido a este Estado de Derecho perverso y lo ha enfrentado. Ahora, yo creo que en el caso de la firmeza hay que tener varios tipos de firmeza, ¿no? Una firmeza jurídica, por ejemplo, en la cual ella se somete a los rigores de la justicia peruana, una firmeza contra la delincuencia organizada que yo creo que no debe abandonar. Si Carlos Álvarez sube, es porque es firme contra la delincuencia, ¿no? Bueno, Entonces, ella ha explotado mucho ese espacio, ¿no? yo creo que no debería dejarlo. Y el tercero es la firmeza contra tus adversarios. Yo con Javier Velázquez decía el día viernes en Canal N, pensando en el debate, que no se debe dar la mejilla en un debate. De ninguna manera. El gran error, y Javier me lo dijo después, el gran error de Alan fue ponerle otra mejilla a Fernando Olivera. Ahí mismo tenía que haberle metido un mazazo. Porque de lo contrario queda ante la opinión pública esa sensación. Y digo esto porque Roberto Sánchez cometió una bajeza. Una bajeza que no está en los códigos de la política, meterse con la familia. Pero le dijo que era Le una bajeza. contestó, pero yo creo que debió ser más contundente. Y si ella era más contundente, no corría el peligro de confirmar las tesis de No. todos los que han armado, sobre todo para los indecisos. Mira, ¿no? ahorita que estamos ya varios días del debate, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, el equipo de campaña tiene que anticipar un comportamiento que ya se dio en el pasado reciente. Esa actitud ya la tuvo en el debate con los 35 candidatos. Por lo tanto, se iba a repetir, porque en esa oportunidad tuvo éxito. Pero hoy ni siquiera se ha convertido en el gesto de la noche. La anterior oportunidad sí, ahora no. ¿Por qué? Porque está muy mal visto. Eso puede haber significado puntos a favor de Keiko Fujimori y hubiera significado más puntos
si ella hubiera ido más allá, que para algunos puede ser suficiente, pero para mí no, del que usted es poco hombre, ¿no? Yo creo que ahí agregarle, ¿no? O en esos días. Juan, todas las estrategias señalan que los indecisos definen esta elección, porque si hay una corrida en uno u otro sentido contrario, tal como van las cosas, podían definir la victoria. Claro, no tengo ninguna duda, lo que tú dices es correcto. Pero por eso, pensando en esos indecisos, es fundamental, en algunos casos, tener ese tipo de firmeza, porque eso no está de acuerdo a los códigos de la política y tal vez hubiera sido mejor abundar en algo más, ¿no? Porque este señor se jacta de una barbaridad, se jacta de algo que no es correcto. Juan, el objetivo de Sánchez durante toda esta segunda vuelta ha sido resucitar la polarización fujimorismo versus antifujimorismo. Pero ya no tiene el éxito de antes. No, pero tampoco Keiko se lo ha permitido. O sea, yo me atrevería a decir que en el fracaso de esa estrategia de Sánchez de resucitar esta polarización está la eventual, la posible victoria o la victoria de Keiko Fujimori y la derrota de Sánchez. No le ha funcionado. Tú no ves un país polarizado como sucedía en el 2021. No ves una sociedad enfrentada en las redes, ardiendo, los no a Keiko. No ves eso. Entonces, eso es más que suficiente para dejarlo offside. Claro, eso y el buen manejo económico. Mira, en esos momentos la gente está desesperada, sobre todo los pequeños negocios, por ese crecimiento económico que se da en las grandes empresas por los precios de los minerales, pero el crecimiento micro, el del negocio extorsionado, cualquier tipo de negocio, es el que está padeciendo. Y ese negocio extorsionado sabe perfectamente que Roberto Sánchez no es una solución. Sabe muy bien que la solución puede venir por el lado de Keiko Fujimori y eso es que explotar. Tiene un buen equipo económico y tiene también un buen equipo en seguridad que podría traducirse en una política que acabe de una vez con todas por la extorsión. Pero el otro elemento que yo creo que es clave en beneficio de Keiko es que la gente es consciente de que se está hablando de lo mismo por cuarta vez. El papá, la cantuta, etcétera, etcétera. No es el mismo Es el mismo de una década atrás. Por lo tanto, es fundamental rebatirlo de una vez por todas y que la juzguen a ella y no lo del pasado, porque mira, yo creo que en eso tiene que desarrollar su estrategia el fujimorismo. Una cosa es Keiko Fujimori y otra cosa es Alberto. En las 3 primeras elecciones donde ella participó en segunda vuelta, ella ha perdido más por Alberto que por Keiko. Por lo que recuerdan del pasado, ella no ha gobernado nunca. Y no hay esta reflexión, Alberto es el que conecta con la provincia, con el... No, mira, yo creo que en estos momentos el tema de Alberto generacionalmente ya no es tan importante. Y en la provincia. En la provincia sí. Hay lugares, Juan. ¿Y sabes cómo lo está haciendo? A través de Foncodes y Pronamash. Y son programas fundamentales que te llevan de manera positiva a Alberto Fujimori y más bien tendría que relevarlo. Claro, por eso te digo, el tema de Alberto Fujimori ha vuelto a esta cuarta campaña, porque es la manera de conectar con la provincia, con el interior. Hay lugares donde el Estado nunca ha llegado, solo llegó el Foncodes en los 90. Mira, yo creo que si ella puede volver a colocar el tema en estos días de Foncodes a través de spots, ¿no? Aprovechando la franja electoral, lo que significa Foncodes en términos de la pequeña obra, pero muy valiosa para las comunidades, y el manejo de cuencas Pronamash, que sería un instrumento efectivo para los avances de la minería ilegal, para el cuidado del agua, para un montón de cosas, yo creo que sería importantísimo, ¿no? Y sin mencionar a Alberto, lo trae a partir de las obras que hasta ahora generan un recuerdo de él, ¿no? Interesante, Juan. Bueno, le hemos echado una mirada a la coyuntura. Faltan días. El pueblo yo creo que va a decidir bien. Te agradezco infinitamente. Gracias, Víctor Andrés, por estas declaraciones y seguiremos conversando. Gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.